Hoy sale a la venta uno de los juegos más esperados para todo pajeo. Digo, para todo gamer, que se precie de serlo. Resident Evil Village ha llegado a nosotros en esta ocasión no con zombies, sino con vampiros. Y es por eso que hoy te traemos 10 juegos con vampiros excelentes. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave Geek. 3, 2, 1... Número 10. Veil of Darkness. Como tantas otras, Event Horizon Software es una de las muchas desarrolladoras que desaparecieron para siempre. Después de Veil of Darkness en el 93, el estudio pasó a llamarse Dreamforce Entertainment. Bajo esta nueva identidad, crearon más de una decena de juegos, entre las que se halla Warhammer 40.000 Rights of War. Tristemente, en 2001 terminó el sueño con varios proyectos a puerta, entre los que están Werewolf the Apocalypse, Heart of Gaia o Mist 4, finalmente a cargo de Ubisoft Montreal. Veil of Darkness nos convierte en un piloto de aviones de carga. Durante uno de sus viajes, mientras sobrevuela los Cárpatos, sufre un accidente y se estrella en Humania. Se salva de la muerte y es rescatado por Deidre e Iván, el sirviente de la familia, que lleva al personaje hasta su lujosa mansión. Allí descubrirá una profecía que lo obligará a asesinar a Cairn, el poderoso vampiro que gobierna la zona. Este juego mezcla rol, acción y aventuras gráficas, además de que cuenta con múltiples opciones y posibilidades. La historia, dividida en capítulos, nos da una enorme variedad de situaciones y definitivamente un juego que vale la pena tener si eres un fan de los vampiros. Número 9. Legacy of Kain. Seguramente no lo sabías, pero la mayoría de los videojuegos con vampiros salieron en la década que va de 1999 a 2009. Y podemos decir sin lugar a dudas que esto es culpa de un gran juego, llamado Legacy of Kain Soul River. Y en Blood Omen, Legacy of Kain, el protagonista era el propio Kain, pero con Soul River le llega el turno a un antihéroe aún mejor, el ya conocido Raziel. Si no alcanzaba con que sea vampiro, entonces digamos que Raziel es una especie de espectro devorador de almas, capaz de pasar del plano físico a uno espectral, lo cual nos daba una increíble cantidad de mecánicas en el juego que hacían que este fuera mucho más llevadero, con puzzles que se resolvían en ambos mundos, todo esto en nuestro camino para cobrar venganza de Kain. Si bien el juego resulta bastante corto y simple, lo mejor aquí es la construcción de la historia y su propia mitología, además de tener ese aire tan característico de los juegos de aventura de los 90. Número 8. Vampire. Editado en 2018 para Xbox One, PS4 y PC, más adelante también salió para Nintendo Switch, se diferencia mucho del estilo de videojuegos habitual en Dontnod, su casa desarrolladora, quienes tienen títulos como Life is Strange, por ponerte un pequeño ejemplo. Aquí manejamos al Dr. Jonathan Reed, un médico que es mordido por un vampiro. Convertido en una criatura de la noche, se ve peleando entre el instinto y la razón, que depende en gran medida del jugador y de sus decisiones. El personaje luchará contra una tentación constante, pues continúa con su trabajo como doctor en el hospital, hablando de buena ética laboral. Lo más interesante es que vemos el conflicto interno del personaje a la jugabilidad, ya que asesinar a ciudadanos nos dará poder para progresar más rápidamente y obtener las habilidades anheladas. Esto a cambio de tu propia humanidad. Dotado de un sistema ágil y divertido, Vampire destaca por su historia, aunque el movimiento se hace algo pesado, ya que no incluye el viaje rápido. Número 7. Infamous 2 Festival of Blood. Festival of Blood es una expansión independiente para Infamous 2. Su historia poco tiene que ver con el juego original. La expansión tiene lugar durante los acontecimientos de Infamous 2 y comienza con Sig Zumbar, amigo de Cole, tratando de captar la atención de una mujer, al contarle una historia de vampiros que protagoniza Cole. Nosotros seremos los protagonistas de esa historia, que se conoce como La Noche de la Hoguera. Cole es parte integral en el rito que unos vampiros deben llevar a cabo para revivir a su antigua líder, por lo que termina convertido en uno de ellos. Desde ese momento entramos en una carrera contra el reloj para intentar asesinar a Bloody Mary y recuperar nuestro estado humano. El aspecto sandbox de sus predecesores se mantiene, y Festival of Blood es literalmente el mismo juego pero con otra historia, así que podemos agradecer tanto al agregado de los vampiros como la mantención de lo que hizo famosa a esta serie. Número 6. Darkstalkers.
Un juego de arcade que pobló todas las salas en los 90s y que se vio cara a cara con los gigantes de la industria como Street Fighter o Mortal Kombat, además de que fue agregado posteriormente al roster de Marvel vs. Capcom, permitiéndonos tener una segunda entrega espiritual. Aquí, aunque muchos se ven confundidos, solo existe un vampiro, que es Dmitry Maximov, uno de los más poderosos de todo y líder de las facciones de los Darkstalkers, ya que tanto Morrigan como Lilith son sucubos, siendo así una especie de chupavidas, solo que de otra forma. Este no solo existe en videojuegos, sino que se realizaron 2 series, una estadounidense y otra japonesa, además de películas y una serie de cómics. Número 5. Vampire the Masquerade. Normalmente cuando se habla de La Mascarada, se habla de una serie de juegos de rol a la vieja usanza. Libros, un Dungeon Master, dados y gente con muchísima imaginación. Bueno, pues aquí tenemos a la versión videojuego de estos mismos. Aquí podemos tener distintos tipos de habilidades llevados a nosotros por la vitae, la sangre pues, y dependiendo de nuestra alineación a alguna de las casas de los hijos de Cain. Además de los problemas políticos internos del mundo de la oscuridad, podemos elegir entre Camarilla o Sabbath, aunque también podemos trabajar por nuestra propia cuenta. Si eres fan de este tipo de historias, definitivamente encontrarás un juego para ti. El más recomendado definitivamente es Bloodlines. Número 4. Bloodlust Shadowhunter. No son muchos los juegos del género Dungeon Crawler que podemos encontrar en la actualidad, pero los amantes de los vampiros pueden darse por satisfechos desde que existe Bloodlust Shadowhunter, que nos propone un ambiente fácilmente reconocible en cuanto a mitología vampírica con mecánicas RPG de acción. Así como enfrentamos a otros vampiros, este juego nos hace plantear una batalla todavía más importante. ¿Ganará nuestro lado humano o nos dejaremos llevar por la sed de sangre? Los aspectos del rol están muy bien cuidados, dándonos opciones más que interesantes para crear nuestro personaje a gusto. El hecho de poder transformar humanos en vampiros a nuestro servicio es algo que no muchos otros juegos de vampiros permiten, así que cuando el clásico héroe badass ya se torna monótono, bien podemos experimentar otros métodos gracias a las habilidades disponibles. Quizás este juego indie no sea el más popular, pero sí que es uno de los mejores que propone. Número 3. Darkwatch. Hay dos cosas que son bastante difíciles en tener en cuenta como algo que se pueda tener al mismo tiempo: vaqueros del viejo oeste y vampiros. Esto básicamente porque están en el fucking desierto. O sea, una de las grandes debilidades de los vampiros son el sol, y estar en un lugar donde cualquier cosa se asa al salir de la sombra, que tampoco es que haya muchas, no es lo mejor. Pero aquí tenemos un juego que logra combinar ambas, ya que todo comienza cuando nuestro antihéroe trata de robar un tren blindado, creyendo que trae una fortuna, pero en realidad trae a un vampiro quien, como no, termina mordiéndolo y dejándolo por muerto. Pero es salvado por la misma organización que acaba de atacar y vencer, para que los ayude a arreglar el desastre que acaba de crear. Este juego tiene una jugabilidad excelente y cuenta con un medidor de moralidad, donde hay ciertas habilidades para cada uno de los lados, siendo estas bastante útiles a la hora de combatir con los enemigos y de ayudar a los aliados. Definitivamente una joyita que no puedes perderte. Número 2. Skyrim, DLC Downward. ¿Quién no ha jugado Skyrim por horas, horas y horas? Siempre tienes algo que hacer. Y eso solamente estoy hablando del juego vanilla, ya que con los DLCs y claro, los mods que ha hecho la comunidad, se aumentan mucho más las horas que puedes invertirle a este increíble título de Bethesda. Pero aquí venimos a hablar de vampiros, y claro que hay algo para los amantes de estas criaturas, ya que el DLC Dawnguard nos muestra la Guardia del Alba, y su batalla continua contra los vampiros que tratan de dominar el mundo por medio de una profecía. Por si los dragones no fueran suficiente, ahora el Dovahkiin tiene que enfrentarse a esta amenaza. Eso o unírseles en las sombras. Este es un juego aparte de Skyrim, ya que nos da una serie de eventos y misiones que hacen la delicia a los jugadores que aman esta entrega de The Elder Scrolls. Definitivamente algo que disfrutar con un futroda. Y antes de pasar con el número 1, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Eso nos ayudaría mucho para seguir creando este contenido para ustedes. Mientras tanto, continuemos. Número 1. Castlevania. What is a man? Die, you monster, you don't belong here. Es una de las frases más reconocidas en el mundo gamer, y el hecho de que sea una batalla entre el Señor de la Noche contra uno de los Belmont es algo que todos disfrutamos, además de la enorme cantidad de memes que han salido a partir de este mismo.
Y si hablamos de vampiros, este juego es el rey por completo, ya que nos lleva siempre a combatir con el rey, el gran Drácula en persona, acompañado de todas las armas que podamos encontrar, de algunas criaturas que están listas para brindarnos sus poderes, además de alguno que otro compañero que decida unirse a nuestras filas. La batalla de Drácula contra la familia Belmont es ya legendaria, y eso se demuestra con sus 50 juegos para todas las plataformas que podamos encontrar. Una de las cosas más amadas de estos mismos es su apartado musical, y claro, el hecho de que fundaran su propia categoría da mucho de sí mismo. Además, claro, de que tenemos un video precisamente de esta saga, y te lo dejamos aquí para que vayas a verlo terminando este video. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Cuéntanos, ¿qué otro juego de vampiros conoces? Déjalo en la caja de comentarios con el hashtag #LaNaveConMiYuda y llévate un me en corazona. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí en la Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.